Gracias por estar nuevamente en mi canal Mario Libertucci Ingeniería. Gracias por suscribirte y gracias por ver este video hasta el final, que yo sé que te va a interesar y te va a ayudar a resolver algunos inconvenientes en tu planta. Bueno, vamos a hablar un poco de esos famosos circuitos hidráulicos que son muy eficientes, que son muy seguros, que generalmente no presentan falla y que existen en muchas plantas. De diferentes fines, en plantas de tratamiento de agua, en plantas al aire libre, como plantas internas para movilizar cosas pesadas, por ejemplo, con cilindros hidráulicos, por ejemplo, para conformar piezas metálicas, como las prensas hidráulicas, toda esa cantidad de cosas. Y es que hay un detalle muy interesante que hay que tomar en consideración con respecto a los circuitos hidráulicos, y es que tenemos que mantener la temperatura del aceite bien. Porque cuando se nos sube mucho la temperatura del aceite, eso le ocasiona daños al aceite y termina produciendo, por ejemplo, lodos y barnices, que eso al final trae complicación en los diferentes elementos que conforman ese circuito hidráulico que estamos trabajando. Las bombas y los motores hidráulicos que funcionan con aceite a altas temperaturas, que es muy importante que lo recuerden, porque yo sé que todo eso lo saben ustedes, hacen que las máquinas funcionen a una velocidad más lenta. Lo que pasa es que digamos que a veces no nos afecta, ¿no? Pero en algunos casos, estas altas temperaturas del aceite desperdician una cantidad importante de energía eléctrica. Y eso hace, pues, por supuesto, que el consumo de la planta se incremente notoriamente. En estos momentos donde estamos hablando de que debemos optimizar el consumo de energía eléctrica por los diferentes motivos que ya lo sabemos y que no lo vamos a repetir aquí, esto debemos considerarlo. Fíjense ustedes que hay un detalle muy interesante. Sabemos que todas esas juntas tóricas que están distribuidas en toda la cantidad de elementos que forman un circuito hidráulico, cuando el aceite sube a una alta temperatura, ¿ok? Estas juntas tóricas se endurecen un poco y empiezan a generar fugas eléctricas, perdón, fugas de aceites en el sistema. Estas fugas de aceite, usted la puede eh, calcular como pérdidas de energía eléctrica. ¿Qué puede usted ahorrarse? Normalmente podemos hablar de que un sistema con una temperatura, con el aceite a una temperatura de 60 grados o más, ya es una alta temperatura. Cuando nuestras plantas están ubicadas en sitios fríos, o por ejemplo, cuando estamos en sitios donde hay las 4 temporadas y hay invierno y todo esto, generalmente eso nunca va a pasar. Pero en verano, con toda seguridad va a pasar. Y en las plantas que están trabajando en el trópico, por ejemplo, seguramente va a pasar. Ahora, ¿cuáles son las causas que generan el calor, por ejemplo, en un circuito hidráulico? Bueno, cada sistema hidráulico genera siempre una cierta cantidad de calor. Aproximadamente, fíjense ustedes, aproximadamente el 25% de la potencia eléctrica de entrada se utilizará para superar las pérdidas por calor en el sistema, que es un porcentaje bastante alto. ¿Ok? Entonces, cada vez que se transporta aceite al depósito y no se realiza ningún trabajo útil, se genera calor. Recuerden, por ejemplo, que en los circuitos en los circuitos hidráulicos, generalmente, ¿qué es lo que estamos haciendo? La bomba está bombeando el aceite continuamente
Si tengo mi sistema estático, en algún momento mis cilindros están cargados a una presión X, lo que sea, no están en movimiento, entonces las válvulas generan un bypass de manera que todo lo que se está bombeando va otra vez al, al depósito. ¿Ok? Eso pues ya no es tan así, porque ya tenemos unas bombas con los cuales, que ahorita vamos a hablar de eso, unas bombas con las cuales se puede reducir todo ese gasto o consumo de energía eléctrica innecesario. Fíjense ustedes que las tolerancias dentro de las bombas y las válvulas son normalmente de 10 milésimas de pulgada. Pero estas tolerancias permiten que en una pequeñísima parte o cantidad de aceite lubrique los componentes internos de esos equipos. Pero también ustedes saben, ¿verdad?, que ese aceite, cuando pasa por esos elementos tan pequeños, ¿verdad?, lo hace con una alta presión porque tiene que superar esos espacios pequeños para que pueda pasar el aceite, pues, ¿me entiendes? Y eso genera una caída de presión bastante alta. Esa caída de presión se transforma automáticamente en calor. Pero eso no puede evitarse, eso tiene que ser así, ¿ok? Cuando el aceite fluye a través de las líneas, también se consigue con una serie de resistencias. Por ejemplo, los controladores de flujo, las válvulas, las famosas válvulas proporcionales, las servoválvulas que controlan la velocidad del flujo del aceite y que lo restringen. Todos estos elementos producen caídas de presión en el sistema y esa caída de presión se convierte en incremento de la temperatura. Cuando el aceite fluye a través de las válvulas se produce esa caída de presión y esto significa que va a existir una presión más alta antes de la válvula y una presión un poco más baja, por supuesto dependiendo del tipo de válvula o de elemento que está pasando, en la salida de esa válvula. Cada vez que el aceite fluye de una presión más alta a una presión más baja, se genera calor. Y ese calor lo absorbe ¿quién? El aceite. Cuando nosotros o cuando alguien o cuando los especialistas pues diseñan inicialmente un sistema, se diseña pues se incorpora en ese diseño un depósito e intercambiadores de calor. Antes no se hacía, pero ahora sí con más razón. Y esos intercambiadores de calor son dimensionados para generar esos calores que están siendo generados de acuerdo a las pérdidas que la podemos calcular. ¿Ok? Fíjense ustedes que el depósito permite que parte de ese calor se disipe a través de las paredes hacia la atmósfera. Y si trabajamos en un ambiente frío, pues con más razón se va a disipar. Pero si estamos en un ambiente caliente, no se va a disipar tan fácilmente. Ahora, si tienen el tamaño adecuado, estos elementos, el intercambiador de calor, el depósito, se puede eliminar suficiente calor, de manera que quizás o lo más probable es que el aceite se mantenga, por ejemplo, a unos 50 grados, ¿no? Ok, ahora vamos a analizar uno de estos componentes que por supuesto es el más fácil de analizar y el más común, ¿ok? Que es la bomba. Vamos a utilizar una bomba compensadora de presión, que son las que se están utilizando actualmente, que ya no son aquellas bombas que bombean y bombean y bombean, sino una bomba compensadora de presión. ¿Y qué es una bomba compensadora de presión? En un sistema hidráulico es un tipo de bomba que está diseñada
para que ajuste automáticamente su caudal. Es como una de las bombas que tenemos actualmente en el mercado para bombear agua o otro fluido que se le incorpora a un variador de frecuencia. ¿Ok? Y esta bomba es capaz de automáticamente ajustar su caudal en función de la presión del sistema. ¿Y cuál es el objetivo de eso? Pues mantener un equilibrio, digamos que eficiente, entre la demanda del sistema y la energía que se está suministrando. ¿Ok? El principio básico se basa en un mecanismo de control interno. No vamos a tocar el tema del mecanismo de control, que no tiene nada que ver con el tema. Pero que este mecanismo lo que hace es modificar el desplazamiento de la bomba en respuesta a la presión del sistema. Como lo hace, por ejemplo, en un circuito de suministro de agua potable, por ejemplo, doméstico, una bomba con un variador de frecuencia. Si hay consumo, pues la bomba se desplaza más rápido. Si no hay mucho consumo, pues la bomba disminuye su velocidad. Por supuesto, esta bomba, en general, son bombas de desplazamiento variable y su caudal va disminuyendo en función de que aumenta la presión y viceversa. Si disminuye la presión, aumenta su caudal. Ahora, una bomba de presión, de compensadora de presión, cumple unas funciones importantes que son diferentes a las bombas que conocemos de toda la vida para los circuitos hidráulicos. Primero, ahorra energía, porque solo suministra el caudal necesario. Reduce el consumo energético cuando la demanda es baja. ¿Ok? Segundo, protege el sistema. ¿Por qué? Porque evita las sobrepresiones, indudablemente. Al limitar automáticamente el caudal, cuando se alcanza una presión máxima preestablecida. Tercero, mejora del control. ¿Por qué? Porque permite un funcionamiento más suave y preciso de los actuadores. Y por último, muy importante, reduce el calor. Porque al evitar el flujo innecesario, se genera menos calor por fricción del fluido. ¿Ok? De manera que estamos ahorrando energía eléctrica. Estamos disminuyendo el consumo de energía eléctrica en nuestro sistema con una bomba de este estilo. Supongamos un sistema hidráulico sencillo para una prensa hidráulica. Cuando el cilindro no está en movimiento, es decir, coloco mi cilindro y apresiono la pieza que estoy trabajando. ¿Ok? Y la dejo allí estática. En ese momento, la bomba reduce su caudal automáticamente. Mantiene la presión sin desperdiciar la energía. Cuando yo dejo de aplicar la presión porque ya necesito mover el elemento que estoy trabajando, pues la bomba aumentará su caudal para satisfacer la demanda. ¿Ok? El tipo más común de estas bombas siguen siendo las de pistón. Pero fíjense en una cosa interesante, porque estas cosas hay que verlas bien. Las tolerancias entre los pistones y el cañón son de aproximadamente 0,0004 pulgadas. Es decir, que una ínfima cantidad de aceite del puerto de salida de la bomba va a pasar a través de estas tolerancias para lubricar la caja de la bomba. ¿Ok? Luego, ese aceite se transporta de regreso al depósito principal en una línea de drenaje de la caja. Pero en algunas ocasiones, por el lodo, por el barniz que se produce en el aceite, por su funcionamiento y su incremento a veces de la temperatura, este drenaje deja de funcionar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando este drenaje deja de funcionar, de alguna manera tiene que salir el aceite de la caja para ir al depósito principal. Y esa manera es con una presión que va a producir la misma bomba
cuando trate de meter pues ese aceite a la caja. ¿Ok? Entonces, esto se convierte en calor. Entonces tenemos una bomba que la hemos comprado para optimizar el consumo de energía eléctrica, pero a la vez me está consumiendo más. Entonces hay que tener cuidado con estas cosas. Fíjense ustedes, la velocidad del flujo normalmente fuera de la línea de drenaje de la caja es de 1 a 3% del volumen máximo de la bomba. ¿Ok? Por ejemplo, una bomba de 30 galones por minuto puede tener aproximadamente entre 0,3 a 0,9 galones por minuto de aceite que retoma al tanque o que retorna al tanque a través del drenaje de la caja. Un aumento severo de este índice de flujo causa que la temperatura del aceite aumente considerablemente. ¿Ok? Para evitar estas cosas, generalmente se instala un medidor de flujo, ¿ok? Que la podemos colocar en ese sitio donde el aceite va de nuevo al depósito principal, por lo menos para saber que está fluyendo normalmente. Pero fíjense ustedes, vamos a hacer algunos números, porque somos ingenieros y tenemos que hacer números, ¿verdad? Vamos a hacer unos números sencillos. Supongamos que nosotros queremos, por ejemplo, calcular el calor que genera la bomba con su autolubricación. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a considerar es una ecuación muy sencilla, que lo que te calcula es la cantidad de HP o de potencia que se está generando con ese caudal, ¿ok? Con ese caudal que en vez de salir a la línea, está entrando por esas tolerancias tan pequeñas hacia la caja de la bomba. Entonces, supongamos, esos HP, ¿cómo lo calculamos? Bueno, es el caudal en GPM por la presión de salida de la bomba, PSI, y por un factor de arreglos que es de 0, si quieren tomar nota, 0,000583. Ahora, supongamos que la bomba está pasando esos 0,9 galones por minuto que va para su lubricación, su autolubricación. Y el compensador, la bomba compensadora, está trabajando a 1200 psi. ¿Ok? Que digamos que es una presión normal para ese tipo de equipo. Entonces sacamos los números. 0,9, que es el caudal, por 1200, que es el PSI, por 0,000583. Eso me da 0,6296. Lo pueden calcular. Ese es la cantidad de HP o de potencia que se está convirtiendo directamente en calor. ¿Ok? Supongamos ahora que la línea de drenaje está, ¿cómo se llama? Tapada. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que sucede si la línea de drenaje está tapada? Pues necesito, para que la bomba se autolubrique, va a necesitar inyectarle un poco más de potencia. ¿Por qué? Porque esa potencia hace que entre más caudal con mayor fuerza para que saque el caudal que está dentro y haya un intercambio de caudal. Es decir, entra X cantidad de caudal y sale X cantidad de caudal. ¿Ok? Eso es lo que está pasando. Supongamos que ese caudal aumenta de 0,9 a 5 GPM. Estos 5 GPM los tomé yo de datos medidos en un artículo que salió en una revista. ¿Qué quiere decir esto? Que estos 5 GPM no es una suposición loca o extraña, sino que ocurre en la realidad. Entonces ahora vamos a calcular nuevamente los HP. Entonces, 5
por 1200 por 0,000583 y eso da 3,5. Fíjense ustedes que hemos incrementado el aumento del consumo de energía eléctrica solo en el proceso de autolubricación de la bomba en más del triple. ¿Ok? Pero fíjense otro detalle. Si además de eso, ese depósito donde se llega el aceite no se limpia, es decir, que tengo el fondo de ese depósito lleno, por ejemplo, de lodo y las paredes también de lodo, de barniz, también se crea una, es decir, como algo que está conservando el calor, está aislado, de manera que el calor que ahora del depósito entra nuevamente al circuito va con mayor temperatura. Entonces, voy incrementando mi consumo de energía eléctrica gradualmente en todo el sistema. Fíjense lo importante de toda esta cosa, de todo esto que estamos hablando. No es algo que se le está dando la importancia que no lo tiene. No es, sí es muy importante. Lo que sucede es que antes no se le daba la importancia porque definitivamente el circuito eléctrico funcionaba. Pero ahora tenemos compromisos para reducir los consumos energéticos, mantener ciertos topes en el consumo energético para mantenerse competitivos dentro del mercado, etcétera, etcétera, por los altos costos, etcétera, etcétera. Así que estas cosas hay que tenerlas con mucho, hay que analizarlas bien. Ahora vamos a hablar un poco de cómo podemos eliminar estas altas temperaturas. Podemos incorporar intercambiadores de calor. Eso antes no se utilizaba, a menos que sean necesarios. Por ejemplo, en los climas tropicales donde las temperaturas se elevaban mucho, era necesario, pero muchas veces en las plantas ubicadas en los climas templados, pues no se utilizaba. Pues ya podemos utilizar los intercambiadores de calor. Hay muchos tipos de intercambiadores de calor. Por ejemplo, hay intercambiadores de calor tipo aire, donde hay una serie de aletas, ¿sabes? Los intercambiadores de tipo aire que conocemos. Pero bueno, esto requiere mucho mantenimiento porque hay que limpiar las aletas con desengrasante con mucha frecuencia. ¿Ok? Generalmente podemos utilizar también enfriadores o intercambiadores de calor enfriados por agua, donde se instalan unas ciertas válvulas para modular el flujo de agua y de verdad que se hacen muy eficientes. Por ejemplo, he leído que podemos reducir hasta en un 25% el flujo de aceite debido a la disminución de la temperatura en algunos de estos elementos que he visto en algunas fabricantes. Antes de terminar, quiero hacerle hincapié de que esto, que parece ser un trabajo muy grande, es necesario y debe ser una especie de este análisis que este pequeño análisis, digamos, y rápido que hice con la bomba, se haga con los diferentes componentes del circuito eléctrico, de los reguladores, las válvulas, todos esos componentes, para saber exactamente dónde puedo empezar a disminuir
esos incrementos o eliminar esos posibles incrementos de temperatura y verán ustedes que los resultados en el consumo de energía eléctrica son bastante notables. Les mencioné, por ejemplo, la limpieza de los depósitos, ¿no? Y eso es muy claro. Y fíjense ustedes que estuve conversando es que este tema surgió por una conversación que tuve hace poco con unos amigos y me estaban diciendo que solamente con la limpieza del recipiente, solamente con la limpieza del recipiente de aceite, las paredes, el lodo que estaba abajo y todo lo demás, este, obtuvieron un consumo del 11% menos de energía eléctrica solo del sistema hidráulico. ¿Ok? Y fíjense ustedes que cuando se habla solamente del depósito, no estamos hablando de ninguno de los elementos que conforman, de los elementos importantes que conforman el sistema. No estamos hablando de la bomba, no estamos hablando de las válvulas, no estamos hablando de los reguladores de presión, que tienen mucha caída de presión, ¿ok? Y que quizás haciendo un estudio bastante interesante de cada uno de estos componentes, se puede lograr una disminución importante en el consumo de energía eléctrica. También es cierto que quizás deberíamos contar, en el caso de ustedes, deben de contar con la asesoría de especialistas que pueden ser los fabricantes de los equipos que ustedes tienen para que los ayude a que esto sea lo más efectivo posible. Lo cierto es que vale la pena hacerlo. Gracias por ver este video hasta el final. Gracias por suscribirte a mi canal Mario Libertucci Ingeniería. Gracias por regalarme un me gusta y nos vemos en la próxima.